Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos ha tocado la oportunidad y el privilegio de sentarnos frente a este dispositivo con la finalidad de poder compartir con ustedes a través de esta transmisión la palabra de Dios. Queremos exhortarles a todos los creyentes, a todos los que de alguna manera hacen llegar a viva voz la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a no desanimarse. Dios nos llama a nosotros a proclamar su Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, lo que significa que cada día para nosotros es una oportunidad que Dios nos regala, Dios nos brinda, con la finalidad de que nosotros podamos extender el Evangelio de Jesucristo. Cada día, a través de todas las situaciones que se avecinan y se presentan en medio del sistema en el que nosotros vivimos, nosotros nos damos cuenta acerca de la necesidad que el mundo tiene de escuchar la palabra de Dios. Es un hecho que cada día para nosotros es de vital importancia no desmayar, no vacilar y continuar predicando la palabra de Dios. Si bien es cierto que la palabra de Dios, una vez es incorporada a nuestras vidas, se constituye en nosotros en un estilo de vida. Muchos de alguna manera aclaman y dicen que ¿de qué sirve predicar el Evangelio si nosotros no lo vivimos? Quiero que sepas que independientemente de ello, es importante cada día anunciar, proclamar el Evangelio de Jesucristo para salvación. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice de la siguiente manera, y quiero que usted lo tome en cuenta. Primera carta del apóstol Pablo a las iglesias de Corintios, dice así, versículo 18 del capítulo 1: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Los que están en Cristo saben que de no haber sido por medio de la predicación del Evangelio, nosotros no hubiéramos podido responder al llamado que Dios nos ha hecho a través de su palabra. La palabra de Dios es el instrumento que Dios siempre ha utilizado con la finalidad de atraer a todos los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no cesemos, no desmayemos, continuemos anunciando el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante que nosotros consideremos la importancia, la relevancia que tiene la palabra de Dios en medio de un mundo cuyas acciones evidencian el estado de oscuridad y de tiniebla en el que cada uno de ellos viven. La palabra de Dios, cuando es anunciada, es como si nosotros arrojáramos luz en medio de un sistema oscuro. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros arrojamos luz a aquellos que andan en tinieblas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros iluminamos el conocimiento y el entendimiento de aquellos que operan en oscuridad. Cuando hablamos de esto, no nos estamos refiriendo literalmente a un lugar donde no se percibe la luz natural, ya sea la luz del sol o la luz que nosotros tenemos en nuestros hogares. Nos estamos refiriendo a que la palabra de Dios es capaz de traer luz a ese entendimiento entenebrecido, oscuro, perverso, a ese entendimiento corrupto en cuyas actividades no percibimos ninguna clase de bienes.
Cuando yo veo las noticias y cuando veo la convulsión en la que se encuentra el mundo hoy en día, en mi condición de cristiano, solo suelo decir, el mundo necesita cada vez más escuchar, exponerse a la palabra de Dios. Y una vez nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, los que son alcanzados, aquellos a los cuales Dios llega con la finalidad de que puedan responder a la palabra de Dios, entonces podrán entender el lugar en el que ellos se encontraban y por qué razón el hombre inicuo, el hombre pecador, el hombre perverso, vive de la manera en que vive hoy día. Entonces, no cesemos, prediquemos la palabra de Dios. Este es un mensaje dirigido a toda la iglesia de manera general, pero específicamente a aquellos que hacen uso de este ministerio, este llamado, el llamado a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que tienen la dicha, tienen la oportunidad y la gracia de Dios les ha favorecido con el privilegio de poder dar a conocer los misterios de Dios para con un mundo perdido, un mundo en el cual permea la oscuridad, permean la corrupción. Prediquemos la palabra de Dios. Es muy probable que para los que se están perdiendo, es decir, los que van rumbo hacia su perdición eterna, hacia su condenación eterna, es muy probable que dentro de este proceso nosotros nos encontremos con algunos de ellos, los cuales llamen fatuo o necia a la palabra de Dios, como bien dice la Escritura en el versículo 18 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es decir, todo aquel que va rumbo hacia la perdición, escúcheme bien para que no se desaliente, todo aquel que va rumbo hacia la perdición y hacia una eternidad sin Cristo, siempre va a decirle que la palabra de Dios es una necedad. Siempre va a gritar a viva voz que es un trastorno, una locura total. Pero no preste atención a eso. La palabra de Dios nos exhorta claramente que como consecuencia de su destino final, para ellos la palabra de la cruz es locura. Pero una vez más la palabra de Dios tiene la oportunidad de alcanzar a aquellos a los cuales Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ha predestinado para salvación. Ellos sí que podrán responder al llamado mediante la proclamación del Evangelio. Entonces es muy importante que nosotros continuemos predicando la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros asumamos el rol que nos corresponde en nuestra condición de iglesia. Dios nos ha plantado en este mundo con la finalidad de que nosotros seamos luz. Y si bien es cierto que somos luz, nosotros vamos todo el tiempo a estar en la cúspide del candelero, alumbrando todo el entorno en el que nosotros nos encontramos. Y ese alumbramiento, esa luz, no es otra cosa más que a través de la proclamación del Evangelio que nosotros hemos asumido en nuestra calidad o condición de iglesia. Si bien es cierto que también la palabra de Dios nos dice por medio al Evangelio de Jesucristo que nosotros somos sal de la tierra. En medio del caos que hoy en día está atravesando el mundo entero, la iglesia tiene una función, la iglesia tiene un rol, y su rol es ser sal de la tierra para preservar, anunciar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es la luz del mundo. Es decir, el mundo, muchos de los que están en el mundo van a poder encontrar el camino que lleva a la salvación por medio de esa palabra que nosotros proclamamos, la cual, como bien dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, es luz para aquellos que
transitan por el camino que lleva a la salvación. Entonces, no dejemos de predicar el Evangelio, aferrémonos a la palabra de Dios, sin importar los acontecimientos que a partir de este momento y durante toda la era de la raza humana, de generación tras generación, la raza humana ha estado percibiendo. El hombre cayó de la gracia de Dios debido a su desobediencia, y como consecuencia de su desobediencia, el hombre creó sus propios estándares de vida, los cuales le han llevado a vivir una tragedia. La tragedia del hombre tomó inicio justo en ese momento en el que él transgredió la ley de Dios. La tragedia del hombre no se equipara a su muerte natural. Su muerte natural viene como consecuencia pero su tragedia tomó inicio cuando él decidió echar a un lado la ley de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, los estatutos de Dios, y comenzó a establecer sus propios estándares de vida y regirse mediante cada uno de ellos. Echar a un lado la palabra de Dios, abandonar la palabra de Dios, renunciar a los principios fundamentales del reino de los cielos a fin de vivir conforme a mis propios principios y filosofías de vida, ha conllevado a que el mundo hoy en día viva una tragedia fatal. Nosotros entendemos que de no haber sido por la gracia de Dios y por la locura de la cruz, nosotros no hubiésemos sido trasladados de ese mundo de tiniebla a la luz de Jesucristo. Si no hubiera sido por la predicación, el Evangelio, que por medio de la gracia de Jesucristo ha sido anunciado a todos aquellos que se salvan, nosotros no estuviésemos del otro lado. Dice la palabra de Dios, versículo 18 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, por más que el Evangelio parezca ser algo simple e insignificativo para aquellos a los cuales es anunciado, a los cuales tildan el Evangelio como fatuo, necio o como locura, nosotros lo que hemos sido alcanzados por medio de la palabra de Dios, la locura de la cruz, esto para nosotros ha sido constituido en el poder de Dios con la finalidad de sacarnos de ese mundo atroz, de ese mundo caído, de ese mundo perverso, de ese mundo donde se promueve la corrupción de todo hombre que hoy en día está separado de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Pastor, es que no sé predicar. Bueno, de alguna manera nosotros podemos predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios también se predica por medio del testimonio, es decir, la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que nosotros hemos pasado de muerte a vida, eso significa que quiérase o no, el hombre deberá asumir por medio de esa obra milagrosa el hecho de que de no haber sido por la gracia y el favor de Dios, nosotros no hubiésemos sido trasladados de ese mundo de oscuridad a la luz de Cristo. Entonces es muy probable que dentro de la iglesia de Jesucristo hayan personas con el don de la predicación. Es muy probable que dentro de la iglesia de Cristo, sin lugar a duda, Dios le ha dado la gracia y el favor a muchos hombres y a muchas mujeres con la finalidad de que éstos enseñen la palabra de Dios de manera precisa, hagan uso de la predicación de la palabra de Dios a fin de que muchas personas, las cuales hoy en día están opuestos y negados a la palabra de la cruz, puedan acudir al llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque por hoy nosotros hemos entendido que hay poder en la palabra de Dios. En nosotros no. En nuestra declaración propia tampoco. El poder radica en la palabra de Dios, la cual es capaz de cambiar y transformar a todo hombre pecador, sin importar cuál haya sido su condición actual. Dios dice por medio de su palabra, a través del apóstol Pablo,
a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que Dios nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero que vaya conmigo, si tiene la oportunidad, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 en adelante. El Espíritu Santo me acaba de alumbrar acerca de esto para que nosotros podamos entender qué tan poderosa es la palabra de Dios y qué tan necesario es predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Luego dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Luego dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, es decir, aquí la palabra profetizar es anunciar, proclamar, predicar, exhortar. Prediqué pues, profeticé pues, anuncié pues, proclamé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor en los huesos, se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Fíjese que la palabra espíritu desde un principio está escrita con E minúscula. Posteriormente, luego de que el cuerpo empieza a agarrar tendones y piel, en ellos hacía falta la presencia del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que el profeta predicó y anunció, y el Espíritu vino sobre aquellos que estaban allí y sopló sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo es el único capaz de producir vida en aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados. Todo lo que nosotros vemos hoy día, todo lo que nosotros estamos viendo en estos días, en todo nuestro entorno, nuestro país, países vecinos, el mundo entero, está envuelto en su propio caos por la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando el hombre tiene dentro de sí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, usted no va a ver la situación que hoy en día nosotros estamos percibiendo, producto de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Sin la presencia del Espíritu Santo nos comeremos como perros y gatos. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder amarnos unos a otros, como bien dice la palabra de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder soportarnos unos a otros. Los cristianos a los cuales en este momento este mensaje está llegando, quiero que tenga en cuenta lo siguiente: no actúe como ignorante, ni tampoco actúe como aquellos que no conocen la palabra de Dios. Si usted es creyente, usted sabe cuál es la postura que le corresponde en estos tiempos difíciles por los que atraviesa el mundo. Predique el Evangelio y hágale saber a las personas la razón original por la que el hombre se encuentra en este caos que sucumbe y destruye la población y el mundo entero. Dice la palabra de Dios que cuando el profeta fue tomado de la mano con la finalidad de estar expuesto a este valle lleno de huesos secos, este valle de huesos secos no es otra cosa más que el mundo en la actualidad. Aunque en aquel entonces Dios le hizo ver al profeta
que esta era la casa de Israel, es decir, todos los israelitas, la condición en la que todos ellos se encontraban en ese momento. Hoy, si lo llevamos dentro de lo que es el panorama general, esta es la condición en la que vive el hombre. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces cabe destacar que el hombre hoy en día necesita ser expuesto a la palabra de Dios y posteriormente a ello arrepentirse. Y justo en este momento, cuando el hombre procede al arrepentimiento, nosotros vamos a percibir cómo el Espíritu Santo comienza a proveerle vida. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto. Ahora ha recobrado vida por medio del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El único capaz de poder producir vida en aquellos que no tienen a Dios es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio es el único capaz de traer luz a aquellos que están en tiniebla. El poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio es el único capaz de dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. La causa original por la que el hombre hoy en día vive en esta maldición, en este caos, es producto de esto. Dios hoy, por medio de su iglesia, la cual ha sido constituida en sal de la tierra y luz del mundo, está anunciándole al hombre que no conoce a Dios la necesidad de responder al llamado que Dios está haciéndole. Y dice la palabra de Dios: y proclamé, prediqué, anuncié, profeticé como me había sido mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu. Ahora bien, aquí dice la palabra de Dios: entonces después de esto, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice el Señor. El Espíritu de Dios está desatando vida sobre todos aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados. El Espíritu de Dios es el único capaz de producir lo que el hombre en su condición natural no ha podido producir. Vivimos en un mundo donde el sistema, el gobierno, constantemente busca la manera de cómo frenar el caos, de cómo detener todas estas situaciones por las que nosotros estamos padeciendo. Sin embargo, el hombre no ha podido conseguir la solución a ello. La solución está en Jesucristo. No para vivir aquí y entrar y salir de nuestros hogares y hacer nuestros quehaceres. No, la solución está en Cristo para salvación y vida eterna. Glorificamos a Dios porque en este momento Dios nos exhorta y nos llama con la finalidad de que nosotros prediquemos este evangelio, anunciemos este evangelio, que aunque para los que se pierden en locura, para nosotros continuará siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay poder en la palabra de Dios. Repito, no hay poder en la palabra nuestra. Nosotros no tenemos esta habilidad de poder crear cosas como bien suele afirmar alguna línea filosófica en nuestro medio ambiente y en nuestro entorno. El único capaz de crear, como bien dice la palabra en el libro de Génesis, es Dios. Entonces, Dios, por medio
de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y una de ellas, como siempre yo he afirmado, no hay milagro más grande y más impactante en la vida del hombre que el milagro de la salvación. El apóstol Pablo, vamos otra vez a leerlo, los que ya lo saben, vamos a recordárselo, y los que no lo saben, van a escucharlo por primera vez, lo que dice la palabra de Dios en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Todo aquel que sigue la corriente de este mundo lo hace debido a su condición. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que promueve este mundo? ¿Cuál es la corriente que siguen todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? Bueno, el mundo lo conforma de la siguiente manera, a través de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es esto? Entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, lo que le apetece a nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué es lo que le apetece a nuestra naturaleza? Haciendo la voluntad de la carne, a través de pensamientos fatuos, oscuros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, nosotros tenemos que considerar la importancia de percibir este potentoso y milagroso milagro que Dios ha realizado en nuestras vidas por medio de su obra redentora, por medio de la locura de la cruz, por medio de la predicación del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo y por medio de la fe. Entonces, es muy importante que atendamos a este llamado y que entendamos que no podemos parar. Que la sal, mientras siga siendo sal, seguirá obrando conforme a su diseño, a su propósito. Y que la luz nunca estará hecha para meterse debajo del almud. No está hecha para vivir debajo o esconderse de alguien o de el medio ambiente o del sistema o de la persecución. La luz fue creada para estar en un lugar arriba en donde pueda alumbrar a todos. Que nuestro papel y nuestro rol como iglesia siga siendo el que realiza la sal. Que nuestro papel preponderante e importante en medio de este tiempo sea el de ser luz. Jesús no dijo van a ser, ustedes son la sal de la tierra. Jesús no dijo van a ser la luz del mundo. Jesús dijo son la luz del mundo. Es decir, es algo que nos caracteriza a nosotros en nuestra condición de creyentes. Somos sal y somos luz en medio de un mundo insípido y en medio de un mundo entenebrecido. Esa es nuestra función como iglesia, esa es nuestra función como discípulos de Jesucristo. Así que glorificamos al Señor por este momento, esta oportunidad que nos ha regalado, y en este momento quisiera levantar mis manos para orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento en este momento primeramente a la iglesia. La iglesia juega un rol importante y siempre lo ha jugado en medio de esta situación por la que atraviesa el hombre y su naturaleza caída. Padre, danos la fuerza, danos el vigor, danos el denuedo para que nosotros podamos anunciar este evangelio a toda criatura. Padre, nosotros hemos entendido por medio de la locura de la cruz que este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que creyó, todo aquel que aún estará listo para creer en la palabra de la cruz, en la locura de la cruz, este evangelio será poderoso. Así que en este momento, Señor Dios Todopoderoso, te presento la iglesia, te presento su rol, te presento su papel,
Te presento, Señor, su función en medio de este mundo caído. Padre, te presento las vidas que desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, tú escogiste para salvación, esperando, Señor, que a través de la paciencia que tú has tenido y la paciencia que la iglesia ha tenido, la compasión de la iglesia frente a este hombre vil y pecador, Padre, tú le puedas socorrer y le puedas traer a los pies de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque independientemente de lo que estamos viviendo, independientemente de lo que estamos atravesando, tu Espíritu preservará tu iglesia con la finalidad de que todos y cada uno puedan atender al llamado que tú les has hecho. La iglesia ya ha sido salva. La iglesia es salva hoy. A partir de este momento, la iglesia ha sido salvada por medio de la redención y por medio de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su sangre nos limpió y nos liberó de la esclavitud del pecado. Es decir, que no hay duda alguna en nosotros acerca de tu salvación para con nosotros. Pero mientras tanto, tú has escogido y has salvado a muchos y muchos han procedido al arrepentimiento. Hay otros que todavía siguen en su mundo de oscuridad, siguiendo y corriendo tras la corriente de este mundo. Por eso nosotros en esta mañana nos unimos en oración y te pedimos, Señor, que la iglesia asuma su rol. Porque si es sal, ella le dará sabor a un mundo insípido. Si es luz, ella será, si el mundo está en tiniebla, ella, a través de la luz que brilla en ella, que es la palabra de Dios, alumbrará a todos. Te doy las gracias en este día y te pido, Señor, que nos ayudes a soportar los combates, la persecución, el desgaste, la turbulencia, las amenazas y todas aquellas cosas que el mundo, contrario a ti, nos arroja todos los días. Oh Dios amado, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos la adoración, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos a ti toda la alabanza, toda la adoración. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza nos incita a pecar. El hombre peca porque esa es su naturaleza. Esa es su condición. Pero nosotros sabemos que el pecado no se enseñoreará de nosotros, sino que nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Pero si hay algo, Señor, también que queremos señalar en medio de esta proclama, en medio de esta rogativa oración, es que aún el pecado nos persigue. Es que aún nosotros somos seducidos por el pecado. Y mientras tanto nosotros seguimos proclamando tu evangelio, te pedimos, Señor, que nos refugies y que podamos encontrar socorro, como bien dice tu palabra, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Padre, gracias. Oro por los pastores, oro por los ministros, oro por los ancianos, oro por los diáconos. Padre, oro por cada hombre, cada mujer que de alguna manera está asumiendo su llamado, está asumiendo, Señor, su ministerio, independientemente haya precariedad, independientemente esté en la abundancia, independientemente de cuál sea su situación. Yo te pido, Señor, que tú les fortalezcas, que tú levantes las manos caídas de muchos ministros, pastores, ministros, evangelistas. Padre, oro por aquellos maestros, los cuales tienen el llamado a no rechazar la precisión del evangelio de Jesucristo, a pegarse, Señor, a tus lineamientos y predicar tu palabra sin adulterar. Oro, Señor, por las mujeres, de los ministros, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros. Oro por sus hijos. Señor, oro por tu iglesia, pero también oro por este mundo.
Oro, Señor, por todos estos países que en este momento están siendo víctimas de escandalosas situaciones, las cuales operan en medio de ella. Padre, oro por este país. Oro, Señor, por todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes en este día y damos gracias a Dios por todos. Bendiciones.